Learning Legendario, episodio 19. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación para formadores. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta. Hoy tenemos un episodio muy interesante con una auténtica formadora de formadores, pero antes de empezar te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para hacer mejores experiencias de aprendizaje para tus alumnos, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos! Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos están ahora criando malvas, ¿comprenden, señores? Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo le susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. ¿Lo ven? Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Bueno, pues ya sabes, Carpe Diem. He elegido el fragmento de esta película de Club de los Poetas Muertos porque es una película que le gusta mucho a la invitada de hoy y porque he vuelto de vacaciones. Bueno, todavía no se me han acabado, pero he vuelto de la playa y claro, después de esos paseos junto al mar, de estar ahí pensando, ¿no?, en lo que haces con tu vida, de los futuros proyectos y demás, pues al final siempre te das cuenta de que todos estamos aquí de paso y que realmente lo que importa es aprovechar, ¿no?, y vivir con intensidad cada momento y vivirlos, como dice Víctor Cooper, enchufados. Así que nada, un buen consejo para recordar en estas vacaciones. Y no me enrollo más y te presento a la invitada de hoy, que no es otra ni más ni menos que Verónica Médico. Verónica es especialista en el aprendizaje de las empresas, es formadora de formadores y además facilita cursos de oratoria y de escritura. Ha facilitado cursos en Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, México, Colombia, Panamá, Brasil y también en España. Y para mí es un auténtico placer entrevistarla y me hace especial ilusión porque Verónica fue la primera suscriptora del blog de Learning Legendario, la primera persona que se apuntó a la lista de correo y pues eso, es una gozada poder tenerla hoy aquí. Así que nada, bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la presentación, Juanda.
Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti por conectarte. Creo que ahí estáis de mañana, ¿no? Tenemos 5 horas de diferencia por ahí en Argentina. Sí, ahora son las 10 de la mañana, así que Muy bien. tempranito y estamos en invierno, así que con frío. Bueno, es verdad que aquí estamos asados en Madrid, asados de calor. Oye, Verónica, y para los que no te conozcan, ¿podrías presentarte un poco y contarnos qué es lo que haces? Bueno, hace 20 años trabajo en capacitación como consultora y ahí la mayor parte del tiempo lo que hago es capacitar, dar distinto tipo de formaciones y mis especialidades son escritura, de hecho vengo del área de letras, empecé por ahí, formación de formadores y todo lo que es oratoria, presentaciones. Si bien yo cuento así, digo, mis especialidades y los cuento con los nombres de los temas, por ejemplo, escritura es súper amplio, porque puede ser desde lo típico en las compañías, que la gente escribe mails, hasta, no sé, Sí, o sea, una novela, ¿no? Sí, eso lo hago más por mi cuenta, pero sí puede ser hasta novela o, por ejemplo, dentro de las compañías, yo qué sé, newsletters, o gente que escribe, por ejemplo, informes de sustentabilidad o, por ejemplo, aprender a corregir. O sea, dentro de esas temáticas, bastante amplio. Eh, y cuando te digo que trabajo como consultora en capacitación, es porque desde hace muchos años estoy en una consultora muy grande donde en distintas etapas de la vida, aparte imagínate en 20 años, pasé por distintos tipos de proyectos, desde relevamiento de necesidades, armar planes de capacitación, eh, coordinar, con esto de formación de formadores, por ejemplo, armar equipos de formadores, coacharlos a ellos por cómo dar cursos, ayudarlos a que aprendan a cómo dar y hacerles el seguimiento. Por eso a veces digo consultora en capacitación porque es un poco más que los cursos, digamos, que estamos más acostumbrados, capaz que es lo que la gente ve, ¿no? Capaz como participante vos ves el curso nada más y no ves todo lo que está atrás de eso, o cómo se llegó a esa instancia. No, y después así, sí, como para presentarme, capaz otra de las características, no sé si características, pero durante tantos años he pasado por audiencias muy variadas y por el tipo de capacitaciones que doy, por los temas que doy, he pasado así, no sé, por ejemplo, he dado muchos train the trainers para obreros de planta, por ejemplo, que eran especialistas y tenían que ellos capacitar a la gente. Entonces aprender a cómo transmitir, hasta, no sé, directivos, por ejemplo, en oratoria o en escritura, hasta gente que está a otro, sí, a niveles muy distintos, jóvenes profesionales. Entonces, si bien como formadora, digamos, no doy tantos temas, digamos, sí estoy muy acostumbrada a trabajar con audiencias muy distintas. Y eso creo que, y mucho así en compañías, ¿no? Es como que ahí es donde tengo mucha, sí, mucha experiencia, esto de poder entender capaz los códigos de las compañías o cómo piensan, incluso cómo ven la capacitación, ¿no? Qué esperan de ellos. Pero sí, eso como presentación general, digamos, de qué es lo que hago. En tu opinión, ahora que mencionabas esto de cómo ven las compañías la formación, ¿tú crees que las compañías se lo toman en serio? Me refiero, ¿es algo que al final es un tema casi regulatorio, ¿no? Que tienen que cumplir expediente, decir que han formado a sus empleados? No sé, en tu experiencia, ¿qué es lo que abunda más? Mira, la verdad hay de todo y varía mucho de compañía a compañía. Hay algunas que se lo toman muy en serio y otras que, como decís vos, es un trámite. A mí me ha pasado incluso pensar a veces políticas de compañías que te juegan en contra para las formaciones. Que ese era un tema que justo quería compartir con vos, ¿no? Yo una de las cosas que hago en los train the trainers, cuando estoy con gente que se están formando para formadores, pero es porque ellos son especialistas y tienen que capacitar a otra gente, o sea que no es que van a trabajar como yo, digamos, de capacitadora todo el tiempo, ¿no? Sino que es solo para, como una actividad más. Y a veces sucede que yo lo que trato, viste cuando yo te decía que era consultora, es como que trato que ellos tengan una visión como más amplia del trabajo del formador y de pensarse ellos como consultores. Porque en muchas compañías lo que sucede es que el que pide las capacitaciones lo pide como un trámite o no tiene idea de lo que implica una formación bien armada, ¿no? Implica en términos de tiempos, de preparación. Entonces, por ejemplo, a esta gente capaz no le dan tiempo para prepararse. Yo digo lo típico que te dice tu jefe, bueno, mañana vení y date una capacitación de este tema, ¿no? Donde en realidad no tienen idea el trabajo que hay previo para eso.
y que si vos realmente querés que esto funcione, necesitas ese trabajo, no es que, por más que seas especialista, no es que te lo armas para mañana. Entonces en eso yo creo que, yendo a tu pregunta, hay compañías que se lo toman en serio y que entienden lo que implica y otras que no. Hay algunas que es trámite y esto que te decía de las políticas que a veces te juegan en contra incluso. Yo tengo dos ejemplos que me pasaron a mí de políticas de compañías que me jugaban en contra. Una era los dos en realidad con cursos de escritura. A veces te pasa, viste que hablas con el referente, el que te pide la capacitación y te dice, mira, esta gente es un desastre, no sabes lo mal que escriben, ¿no? Y se queja, ¿no? Se queja como todo así. Y dice, bueno, pero la capacitación, y vos capaz le decís 8 horas, que 8 horas no es mucho para un curso de escritura, ¿no? No te digo las 8 horas juntas, pero 8 horas, no como proceso, y te dicen, no, es muchísimo, más de 4 horas no. Entonces, no aprendió la primaria, no aprendió la secundaria, no aprendió la universidad, y pretendés que en 4... Yo lo arreglé. Cumpla todo eso, lo arregles, claro. Y esto sucede mucho. En general la gente de capacitación esto lo sabe, pero a veces los que piden no lo saben y a veces los de capacitación no tienen tanto fuerza política o no se saben posicionar tan bien como para esto hacérselos entender a los que piden. Y yendo al ejemplo, perdón, yo estoy yendo y viniendo, ¿no? Esto que te decía de las políticas me pasó una vez en una compañía. En los cursos de escritura vos necesitas que haya poca gente porque son cursos que están orientados a lo que es la práctica. Escritura tenés que escribir y para escribir yo tengo que pasar por los textos y corregirlos, verlos, reverlos. Entonces lo ideal la verdad son grupos chicos, ponele 10 personas más o menos. Y te conviene que más o menos sean un nivel parecido, nivel de... Sí. de escritura o de tipo de textos que tienen que escribir. Entonces en una compañía ellos tenían dos políticas que era una, que la gente tenía que estar toda mezclada porque querían integrarlos. O sea, no se podía dividir por niveles. Y la otra era que los cursos no podían ser para menos de 20 personas. Yo ya viendo eso, ya desde el vamos sabés que, por ejemplo, en la evaluación, uno de los indicadores que te va a venir bajo es el ritmo. Porque si vos tenés 20... en la medida que vas corrigiendo a los distintos, y aparte todos tienen distintos tipos de escritura, se te hace el ritmo, se empieza como a decaer. Entonces, bueno, les avisábamos a ellos, no podían cambiarlo. Primer curso que doy, obviamente pasó esto del ritmo, ¿no? Que se quejaron por eso. Y otra de la feedback de las evaluaciones tenía que ver con que vos tenías, en esa época, fue hace varios años, una persona que trabajaba en planta, que escribía de parado, en una computadora que era pública, y que si el tipo escribía y se iba y tardaba más de 10 minutos, se le había borrado lo que había escrito. Joder. Para que te des cuenta el contexto, ¿no? Sí, sí. Y otra que escribía los informes para la dirección. ¿Ves que no tiene nada que ver en el mismo curso mezcladitos? No tiene nada que ver ni los alcances, ni qué es lo que querés trabajar. Y me acuerdo que, bueno, primer curso, obviamente, de que se quejó la gente en las evaluaciones, de la heterogeneidad de la audiencia y del ritmo. Pero es algo, ¿entendés? Que vos ya lo sabés desde antes de dar el curso. Es más, se lo avisás a la gente, pero bueno, ellos no lo podían cambiar. Segundo curso, ¿qué es lo que hicieron? Lo hicieron como una trampa, que era, invitamos a 20, si se da gente de baja, nos seguimos tratando de cubrir la vacante. Nos quedamos con los 20 iniciales. Eso era para tratar de tener menos gente. Era la trampa que le hacían a la política. Y la otra era, bueno, vino la gente de capacitación y antes de empezar el curso armó en las mesas, ¿no? Hizo como, los dividió por niveles, digamos, o por lo menos toda la gente de planta en un lado, toda la gente, no sé, de administración y finanzas por otro. Entonces, si bien los temas eran los mismos, las consignas eran las mismas, el nivel de trabajo en las mesas era distinto, llegaban cada uno a su nivel. Y con eso, por ejemplo, compensaron esto que te decía de la heterogeneidad. Claro. Cuando yo te decía que me interesa los cursos de Train the Trainers para formadores internos, ¿no? Esto de posicionarlos como en el rol de consultor, en el rol de, más allá que te pidieron el curso, ¿no? Más allá que te lo asignaron, porque a veces ni siquiera lo eligen, les dicen tenés que dar tal curso. Uno posicionarte, bueno, vos sos el experto, no solo en el tema, también sos el experto en cómo ese tema claro, hay que darlo claro, para que eso llegue. ¿Cuáles son los objetivos reales que uno puede llegar a cubrir o no en la capacitación? No ser... capaz lo que te viene del otro lado es muy ambicioso, bueno, ¿cómo bajarlo? Y uno darle la profundidad, volviendo a tu pregunta de si se lo toman en serio o no, o si es un trámite, depende mucho de la cultura de la compañía. Ahora también me parece que depende de uno como instructor,
de posicionarse en un lugar donde vos asegures que esa capacitación a la gente le agregue valor, aunque para la compañía sea un trámite. Claro, pues sí, porque además entiendo que si aceptas en unas condiciones donde tú sabes que no van a aprender, al final va a ir en contra tuya. Me refiero que no te van a recomendar, porque no se van a conseguir ni los objetivos, ni la gente va a estar contenta con la formación que has dado, ni van a aprender. O sea que al final no es muy probable que no te recomienden, ¿no? Y no sé si tú recomiendas, es decir, oye, mira, yo en estas condiciones no puedo trabajar, buscar a otro. O bueno, lo que hiciste en esa segunda ocasión, ¿no? Es decir, bueno, ya os he demostrado que así no se puede, vamos a intentar adaptarlo, ¿no? Para que realmente la gente pueda sacar provecho y cambiando un poco las condiciones. No sé, en tu caso, si se ha llegado a rechazar cursos porque el cliente en un momento dado no quisiera entender esto que decías de las condiciones necesarias. Mira, no me ha pasado a rechazar, pero sí me ha pasado de al hacer propuestas, estoy pensando en un caso particular, donde quedé afuera por no haberme adaptado. Por ejemplo, en los cursos de presentaciones orales, oratoria, para mí, así como te decía, yo trabajo mucho en capacitaciones donde apunto al desarrollo de habilidades. Y el desarrollo de habilidades implica mucha práctica. Entonces, así como te decía, escritura no lo veo sin escribir, un curso de oratoria yo no lo veo sin prácticas, y en general las prácticas son filmadas, por lo cual esto también va a implicar de que tiene que ser poca gente, es decir, y si es mucha gente tenemos que ir muchos instructores, claro, porque los grupos para hacer las prácticas normalmente no conviene que sean de más de 8 personas. Y me acuerdo de un caso particular que me habían pedido, pero querían como si fuera, no sé, mucha gente, no me acuerdo el número, imagínate 50 personas y una charla de oratoria de 3, 4 horas, era corta, imagínate 3 horas, y yo le decía, oratoria sin prácticas no da, es como que es una charla, y para eso la verdad hoy por hoy te metes en TED y tenés millones de charlas sobre oratoria, ¿no? Muy buenas, ¿no? Y yo me acuerdo que como que defendí mucho en la entrevista e hice la propuesta de lo que yo pensaba y no me contrataron. Eso sí me ha pasado, pero te diría que más que rechazar, capaz en la propuesta mía, no terminar, pero por esto de no, sí, de sentir de que no vale la pena hacerlo, como que no, o por lo menos no eso. O por lo menos plantearlo como, bueno, genial, vas a dar una charla motivadora sobre esto, o vas a dar una charla sobre, pero no es una capacitación. Sí, que el objetivo ya sabes que es otro, que en este caso pues vas a inspirar a la gente además, pero que no vas a entrenarla o la gente desde luego no va a poder practicar siendo 50. Claro, o a veces no te dan los tiempos, ¿viste? Claro. También ese también es un tema, porque así como te decía, ¿viste? De las políticas que te juegan en contra, que había otro ejemplo que daba dando vuelta, me acuerdo de una compañía en la que yo trabajaba que en un momento era escritura para 80 en 6 horas. ¿Viste? Decir, ya desde el pedido es. Bueno, lo tuve que hacer, yo ahí era empleado, o sea, no había margen para decir que no. Pero ahí, bueno, rediseñás toda la actividad para que funcione para 80. Y yo tenía claro que esa actividad no era tan productiva como la que hacía habitualmente. Tenés que rediseñar todo de cero cuando te cambian así las variables. No, y ahí para mí siempre, yo siempre pienso en la gente, cuando vos me decías que les sirva. Aunque el pedido sea muy loco, para mí uno como instructor, si lo hago, le tiene que servir. Y eso es lo que me va a orientar todo el tiempo, más allá del pedido que venga, ¿no? Le tiene que ser productivo, no solo para cómo me siento yo, sino para que a la gente no pierda el tiempo y sí, algún cambio tenemos que hacer, si no, no tiene sentido. Claro, y en este caso del pedido loco de las 80 personas, ¿cómo resolviste la situación? Me refiero a nivel práctico, ¿qué es lo que hiciste para que realmente pudieran practicar 80 personas a la vez? Bueno, la verdad, escribirlo se hacía escribir igual, corregir no podía corregir todo, hacía que se corrigieran en grupos de a 2, que a veces yo iba pasando, o sea, algunos corregía y corregía a los que querían que les corrigiera. Quedaba así como el que quiere. Claro, en algunos momentos hacía que eligieran otra actividad que escribían de a 2, que en grupos de 6 leyeran entre ellos. Igual eso no era el fuerte de ese curso, y después lo que hice fue diseñar un juego
que llevaba bastante tiempo, que tenía que ver, a mí me gustan los cursos de escritura, trabajo mucho con la página de la RAE, no sé si la conoces, viste que tiene los dos diccionarios, y la gente conoce el diccionario común, pero no conoce el diccionario de dudas, no conoce la parte de preguntas frecuentes. Entonces lo que hacía es primero les mostraba la herramienta, les dábamos, era una competencia en grupos, les dábamos media hora para que ellos buscaran dudas idiomáticas, decíamos frecuentes, igual como era una competencia, imagínate que buscaban las dudas más extrañas, buscaban 3 y buscaban la solución, ¿no? La respuesta. Eso era la media hora de investigación, que si vos me decís a nivel objetivo, esa media hora de investigación era donde ellos aprendían. Y después llevaba 1 hora más el juego, porque el juego después de que ellos investigaban, sacábamos con un bolillero tipo, no sé, grupo 1, genial, iba a decir sus 3 preguntas, decía la pregunta número 1, bolillero respondía al grupo 3, ponele, y el grupo 3 le hacían la pregunta y tenía 1 minuto para pensarla, sin consultar nada, con lo que ellos sabían. Si la respondían bien ganaban 1 punto, la respondían mal, perdían, y entonces el grupo que había hecho la pregunta decía la respuesta y ganaba el punto. Ya te digo, media hora de investigación, 1 hora de juego. No, Audiencia, pero imagínate. está genial, sí. El juego funcionaba, y funciona para otras cosas. Conté la dinámica porque en realidad muchas veces también se puede hacer lo mismo, ¿viste? Cuando tenés formaciones que querés hacer un cierre, Sí. para ver qué aprendieron. Bueno, ponerlos a investigar ellos, o ponerlos incluso con el material que diste en la capacitación, en grupos que busquen 3 preguntas, sabiendo que en competencia van a buscar las difíciles. Entonces después haces la misma dinámica y te sirve de repaso. Y ahí aprenden en la parte que elaboran las preguntas, y después cuando juegan vos también te sirve para chequear qué les quedó o qué no les quedó. Como dinámica está piola. Sí, está genial. Yo de hecho lo he usado también alguna vez, pero para eso, para evaluar al final, digamos, como cierre del curso y hacer que los propios alumnos tuvieran que hacer esas preguntas. Y al final es verdad que por el grado de la pregunta sabes perfectamente si ha entendido las cosas o no. Me refiero, porque yo cuando lo planteaba, por ejemplo, era sin materiales. Es con lo que habéis aprendido durante estos días, pues plantear esas preguntas y enseguida te das cuenta de si han aprendido o no, porque se ve en el nivel de la pregunta. Y como tú dices, además, si metes el tema de la competencia, siempre van a intentar poner ahí preguntas difíciles. Sí, estos eran jóvenes profesionales, no sabés cómo se ponían a competir. Era impresionante, todo, con tal de ganar una taza con el logo, Sí. se mataban. Y es verdad, volviendo a una cosa que habías dicho al principio, una vez leí en un libro que por cada hora de formación, prácticamente en el diseño, sobre todo la primera vez, no me refiero a cuando ya has repetido un curso varias veces, que puede llevarte hasta 10 horas preparar 1 hora de formación. No sé, en tu experiencia, si esto te parece mucho o puede ser un número acertado. Depende mucho de los casos. No me parece mucho en lo más mínimo. Te digo la verdad, 10 horas no me parece para nada. Mira, yo te doy un ejemplo. Nosotros, hace unos años, yo tuve que diseñar con una compañera. En realidad éramos un equipo bastante grande, pero en principio éramos 2 las que diseñábamos una actividad, un train de trainers de 5 días. Para gente de Learning and Development, o sea, no era un train de trainers típico. Sí, claro. Y estuvimos trabajando como, yo creo que 2 meses y medio para 5 días de curso. Te digo toda la previa. Sí, claro, sí. Luego ya una vez que lo has rodado, ¿no? Ya es distinto, pero la primera vez. Porque tuvimos, ojo, eran temas que nosotros dábamos habitualmente, pero es como que implicaba otro nivel, implicaba temas nuevos, pero dentro de nuestro digamos, no es que estaba aprendiendo un tema que nada que ver. Y me llevó eso. Y éramos 2 personas con mucho seniority. No, 10 horas te diría que depende, incluso hasta puede ser mucho más. También no es para asustar a la gente, depende, en nuestro caso, bueno, en mi caso yo trabajo de formadora, ¿no? No es lo mismo capaz una persona que va a dar un curso, da 2 cursos por año, que alguien que vive todo el tiempo dando esto, pero si tenés que armar algo, 10 horas te diría que hasta puede llegar a ser poco. Sí, obviamente, si es algo que das habitualmente, esto se cambia, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en la empresa donde trabajo ahora mismo haciendo presentaciones, que pasaba un poco similar. Las primeras presentaciones me tomaban horas y horas, decidir dónde iba cada cosa, cómo iban a ser los mensajes, estructurar el contenido.
y ahora prácticamente no te diría improvisarlas, pero vamos, que en media hora si tienes bien claro el objetivo, lo puedes armar perfectamente sin problema. E incluso a veces también te toca improvisar porque de repente te lo piden, y también ya con la experiencia es muy distinto, pero efectivamente, además yo creo que lo que tú decías, ¿no? Cuando tú también tienes mucha experiencia, yo creo que también pasa a veces que es complicado destilar bien cuál es lo esencial, es decir, volver a ponerte en un modo en el que tú te veas cuando estabas aprendiendo, es decir, bueno, realmente qué contenidos eran los esenciales, ¿no? O qué contenidos son los más importantes, y cuál, sobre todo, es el proceso a la hora de irlos aprendiendo. Porque tú ya lo has olvidado, me refiero que tú al ser una experta ya esa parte la tienes más olvidada, pero ahora tienes que volver a ponerte en los pies de las personas que van a aprender para que ellos sean capaces de recorrer al menos parte del camino que tú habías hecho entonces. Sí, yo eso entiendo que es algo re habitual. Estoy pensando en la gente que capacito, ¿no? En los trainers, que le pasa habitualmente, esto de haberse olvidado lo que implicó aprender eso. A mí lo que me pasaba en una época era contrario a eso, es que yo me parecía muy obvio lo que decía. Eso, Entonces, sí, eso también, sí. Sí, que te parece simplón, ¿no? Te parece tan simple que dices, bueno, esto no hará falta ni explicarlo, ¿no? como que decís, viste, no puedo entender que estoy explicando esto. No puedo entender, me parecía obvio, decía, no estoy agregando nada. Y para eso te sirve mucho el contacto con la gente, ¿no? Si vos estás realmente, cuando estás parado ahí, estás orientado a ellos y ves las caras, estás abierto a que hablen, a que digan, te das cuenta que esto que a vos te parece súper simplón, como decías, en realidad para ellos es la primera vez o no lo habían pensado, y esto que para uno era obvio. A mí me pasó algo parecido con esto que te digo de lo obvio, en ese curso que te conté, el de 5 días, uno de los temas que nos pedían era storytelling. Y nosotros no veníamos dando storytelling, yo no era un tema que manejaba. Y cuando yo empiezo como a indagar un poco, me parecía todo obvio. Pero acordate que yo vengo de letras. Entonces, pero de la literatura. Entonces como que nada ¿viste? Sí. No le encontraba Sí, no encontraba. Después, por otro lado, viste que el storytelling está tan estructurado, como que hay técnicas, y yo no entendía para qué había técnicas para eso. No sé. Pero no sé, es extraño lo que te digo. Como que en mí sentía esta cosa como que no le veía el valor agregado, no le veía cuál era la vuelta, ¿no? O qué era lo que pedían. Y me pasó, yo hace muchos años a mí me gusta mucho el discurso de Steve Jobs en Stanford. Sí, es muy chulo. ¿No te gusta? Sí, no, me encanta. De hecho, lo pondré en las notas del programa para que, si alguien no lo ha visto, pero sí, es el de los puntos, ¿no? El de conectar los puntos, ¿no? Claro, y mirar atrás. exacto. Sí, muy bueno. Sí. Y ese discurso yo lo empecé a pasar hace muchos años en los cursos de escritura, pero porque yo lo daba como ejemplo de un texto bien escrito. En realidad está impecable, ¿viste? Desde la estructura, la organización de ideas. Es como que aplica todo cuando vos ves en escritura la teoría, sí. Ese discurso aplica todo. ¿Viste? Que vos ves la teoría y la gente dice, ¿quién escribe así? ¿Viste? Decir, ¿quién se pone a pensar, no? Como que la gente no la baja, y ahí está todo impecable. Entonces empecé a pasar a la escritura y después lo terminé pasando a la oratoria, y bueno. Y en realidad el discurso de Steve Jobs es un ejemplo perfecto de storytelling, porque él lo que está haciendo en ese discurso es storytelling de punta a punta. Y entonces fíjate que cuando me dicen esto de storytelling, yo hace años que venía pasando desde Steve Jobs y nunca había registrado que la técnica del storytelling, no sé, lo veía como algo más natural, ¿viste? Contás una historia y ya está. Y en esta capacitación me acuerdo que en un momento les hacíamos analizar el de conectar los puntos, la primera historia del de Steve Jobs, y les hacíamos analizar otro storytelling, de una charla TED de Serken Robinson. ¿La viste? La de sí. Las escuelas matan a la creatividad. Sí. Bueno, cuando él cuenta la historia de la coreógrafa, ¿viste? La bailarina de cuando era chica. No sé si te acordás. No me acuerdo ahora mismo. O sea, me acuerdo que es una charla de las mal vistas. De hecho, creo que era mal vista, pero no me acuerdo ahora mismo de la historia de la bailarina. Bueno, él cuenta de una historia de una bailarina que después terminó siendo coreógrafa de Cats, por ejemplo, y terminó teniendo una compañía muy importante, y que dice que cuando era chica tenía como problemas en la escuela y la habían mandado a un médico, la madre la lleva, y en realidad el médico, te estoy
matando la historia, porque la cuenta muy bien. Bueno, pues Te la estoy destruyendo. la gente que dé luego un salto en el podcast y ya está, si quiere ver la historia. Está bien, y no cuento nada más. El vídeo. Está bien, la dejo así, la dejo en suspenso, está muy buena. La charla vale la pena, el storytelling es muy bueno, tiene un estilo muy particular, que es Sergent Robinson. Bueno, el tema es que en esa capacitación les hacía realizar esos dos storytelling, el de Steve Jobs y el de Sergent Robinson. Y ahí me di cuenta, dando la capacitación, cuando yo me pongo a analizarlo, cuando empiezo a analizar qué es lo que hacían, de todo lo que yo sabía de storytelling, entre comillas, y que no me daba cuenta que lo sabía. ¿Viste esto que decíamos de cuando no te das cuenta porque ya lo tenés como internamente? ¿Viste que hay cosas que decís, o no sé la teoría, pero lo sé, no sé? Sí. El pasar de la competencia inconsciente a la competencia consciente, es decir, volver a hacer consciente eso que sabes. Y esto también les pasa a los formadores, ¿viste? Cosas que para vos ni sos consciente que lo tenés y decís, ¿cómo hago ahora para transmitirlo? Yo te digo, hasta que no llegué a esa práctica donde analicé con ellos los discursos, yo no era consciente de esto. Es como que no sabía qué agregar, me parecía que era todo... Me acuerdo que el cliente me pedía, no, pero hay que dar más teoría, más... Y yo decía, ¿pero qué teoría dar? ¿No? ¿Viste? Sí. Ahí como que caí un poco. Igual no me considero especialista en storytelling, aunque... porque ayer escuchaba algunos de tus podcasts, estuviste entrevistando a alguien que sí es especialista y dije, este sí sabe. Este tiene más... la tiene clara. Creo que era Feijó, ¿no? Sí. Y que yo no lo tengo desde otro lugar, pero no desde esta cosa de cómo poder enseñarlo así tan claro, ¿no? Sí. Oye, y a la hora de preparar, bueno, tú que eres formadora de formadores, ¿cuáles en tu opinión, cuáles son las 3 habilidades más importantes que debe tener un buen formador? Bueno, primero de todo yo creo que algo básico que es que quiera ser formador. Parece una tontera, pero en las compañías sucede mucho que asignan a gente porque sabe del tema y no tienen la más mínima ganas de ser formador, no les gusta, no quieren transmitir. Yo creo que si la persona te dice que no que le da miedo, si le da miedo se puede trabajar. Ahora, si realmente no le interesa, no quiere, yo creo que hay que respetar lo que dice la persona, escucharlo y no asignárselo. Yo tengo una experiencia hace muchos años que los peores formadores internos que vi fueron unos compañeros míos, era un área de sistemas, y ellos no querían y querían que todos supieran que ellos no querían. Fueron en serio los peores formadores que vi. Si no tienen eso del querer, parece básico y no. Porque después si la persona quiere, puede ser tímida, pero eso lo logra superar fácilmente. Después me parece que otra habilidad que va de la mano de esto del querer es que quieras... que estés ahí, que cuando la persona realmente quiere que el otro aprenda, que realmente esté orientado al otro, orientado al aprendizaje, a facilitarlo, a ayudarlo. Viste que a veces te dicen paciencia, no es paciencia. Si vos estás orientado al otro y realmente querés que el otro aprenda, ni tienes que pensarlo en términos de paciencia, ¿entendés? Es como vas a estar para el otro. Pero es esto de no tan... ¿entendés? Como que el foco no es uno. Yo eso siempre lo digo para evitar los nervios, ¿no? Si vos lográs que la energía esté puesta en el otro, se te van los nervios. Porque lo importante no sos vos en ese momento, ¿no? Lo importante es que el otro aprenda. Entonces, eso también creo que es una característica, es la orientación al otro, que capaz lo podés pensar en términos de empatía o en términos de, no sé, escucha, pero creo que es más que todo es esto de estar orientado al otro, de querer que el otro, ayudarlo al otro a que... Incluso hasta para buscar la estrategia, ponele, lo explicaste de una forma, ¿no lo entendió? Bueno, si estás orientado al otro, le vas a buscar la vuelta. No te vas a poner en esta actitud de ya lo dije. Sí. No tendrías que haber entendido. Es decir, si estás orientado al otro, es como que vas a lograr encontrar la vuelta o la metodología o la forma para que al otro realmente ese mensaje le llegue y le sirva. Y después hay otra cosa que me parece que si yo tuviera que elegir, por ejemplo, a un formador, algo que me fijaría tiene que ver en cómo se comunica oralmente y en la dicción. Parece medio tonto, pero a veces me pasan en cursos de formación de formadores internos, ¿no? Gente que la están preparando para dar cursos, y hay gente que decís, habla de una forma que decís, le va a costar muchísimo, pero muchísimo, o no sé si lo va a poder, en un curso de formación no lo va a desarrollar, esto de poder
expresarse claramente. Esto no es algo, no es algo que abunde, pero a veces hay gente que decís no lo elegiría para formador porque no se sabe expresar. Ya, sí, que a lo mejor incluso cuando se expresa no organiza las ideas de forma clara. No sé si te refieres a eso, a que no organiza las ideas de forma clara o que no comunica con, digamos, con suficiente nitidez. Sí, lo de organización de las claras, capaz lo puedes entrenar en que organice. Ahora, si no construye, no sé, capaz es muy básico, pero no puede terminar una oración. O es muy disperso. O, bueno, yo soy súper dispersa, pero no, pero digo disperso a nivel, viste, que no termina la idea, sí. O gente que la ves que habla de una forma o muy cerrado, muy con mala dicción en serio, que no se les entiende, que haces un esfuerzo. Si vos ves que haces un esfuerzo para entender, y yo creo que no es para formador. Fíjate que ahora que has dicho esto, a mí me pasa eso de no terminar las frases, que las dejo siempre en el aire. Y ahora con el podcast siempre estoy, bueno, apuntándome ese tipo de cosas, las muletillas, que tengo algunas, y luego el tema de terminar las frases, porque mi mujer siempre me dice, en plan, pero Juanda, ¿qué querías decir? Si es que has saltado a las siguientes. Y al final es eso, que como vas pensando 3 metros por delante, ¿sabes? De lo que vas diciendo en este momento, ya estás enlazando al siguiente concepto o la siguiente frase, y al final eso no terminas de decir ninguna, pero bueno. Ahí vamos, trabajándolo. Igual me refiero a cosas más complicadas que esto que me estás diciendo vos, no te preocupes, a vos te tomaría. Vale, gracias. Claro, es lo que necesitaba. Igual ten en cuenta que cuando uno habla en público, ¿no? Con la gente, muchas veces no terminas las frases, pero estás completándolo con los gestos, con los tonos. ¿Te acuerdas? Una vez en la facultad de lingüística nos hicieron hacer un trabajo que teníamos que salir a la calle, grabar sin que la gente se diera cuenta y generar conversaciones donde el otro te quisiera decir que no, pero no te dijera el no se atreviera a decir el no, y en realidad era porque nosotros teníamos que analizar las vueltas que daba para decirte que no sin decírtelo directamente. Entonces, bueno, las filmaciones fue muy divertido. Las filmaciones después las teníamos que desgrabar. Y ahí también lo que aparece es el lenguaje oral. Y todo el tiempo hablamos con oraciones que están inconclusas. Te digo porque cuando pasás, viste, cuando haces desgrabaciones te das cuenta la cantidad de cosas que uno no terminó de decir o la sugirió, pero tiene que ver con esto que lo completás de otra forma. Te lo digo para que no te sientas tan mal, Juanda. Vale. Lo hacemos todos. No, y eso es trabajable y las muletillas también. Cuando me refería así a problemas, pienso en cosas, ya te digo, no es lo habitual, pero me pasa en algunos cursos de formación de formadores donde capaz te dicen, estamos seleccionando gente para formadores, y no sé, de un grupo de 16 y hay uno capaz que decís, no da para formador, ¿entendés? Porque no da para, capaz puede formar, yo qué sé, en el trabajo, al nuevo que viene al lado, pero no da para poner en una capacitación porque le falta otro tipo de habilidad que tiene que ver con la parte comunicativa. Bueno, yo creo que aquí es clave, y coincido contigo, el primero, el primer punto que mencionabas, el querer, y sobre todo también el segundo, lo de la disposición, porque es que además se nota enseguida la actitud con la que viene uno, si es que viene la superestrella a contarte su película, su método mágico de lo que a él le funciona y tal, o viene alguien que realmente viene a pringarse, ¿no? A ponerse en tu papel y a ayudarte a desarrollar tu proyecto y a estar contigo, y lo que tú decías, ¿no? Buscar mil formas, ¿no? Y cuando te dicen que no lo han entendido, pues buscar otro ejemplo, y cuando te dicen que no lo han entendido, volver a buscar otro ejemplo, que eso muchas veces no se hace o no lo ves, ¿no? Y es la actitud, yo creo al final también lo que diferencia a un buen formador, ¿no? De un formador que, bueno, pues puede ser correcto, pero desde luego a lo mejor no tiene ese mismo interés o esa misma actitud de predisposición. Oye, ¿y cómo haces tú para mantener la atención de los participantes durante la formación? Bueno, yo con esto que te contaba de que en general las capacitaciones que doy están más orientadas a habilidades, hago muchísimas prácticas. Por ejemplo, en los cursos de formación de formadores los hago preparar. Normalmente en un curso, por ejemplo, de 16 horas, hago prácticas filmadas que ellos pasan adelante y simulan parte del dictado, hago 3.
2 individuales y una grupal. La grupales coordinan actividades y después en otra también los hago diseñar. Bueno, esto a lo que apunto, logro la atención pero con prácticas de ellos. A mí me gusta, por ejemplo, los cursos de escritura se engancha mucho y los hago corregir textos propios, traer textos de ellos y que corrijan en grupo. Por lo cual invierto muchísimas horas en lo que es práctica y trato de ir intercalando teoría y práctica. Que no sean bloques grandes, viste que hoy por hoy se dice como mucho 40 minutos, en general trato, y después más ejercitación. Y en general se enganchan de esa forma. Con los cursos de presentaciones orales o formación de instructores no tengo ningún problema con el enganche, porque son cursos que la gente, ya solo cuando pasan, los filmás y se ven, ya los tenés, ya están. Sí, tensos, ¿no? Con la tensión de decir, ok, que es mi turno. Pero ahí la tensión y después ya los tenés súper interesados. Es como que cuando se ven, pues, no les gusta verse, odian verse, pero se aprende muchísimo. Entonces, con eso es como que no tengo problemas en esas capacitaciones. Donde a veces puedo llegar a tener problemas con el enganche es en los de escritura, porque acá te varía muchísimo según las audiencias. Si la audiencia está interesada, no tengo problemas. Ahora, si la audiencia, que a veces pasa, gente que no le interesa escribir o no tiene registro de cómo escribe o les parece que da exactamente lo mismo escribir bien o escribir mal o no entienden el impacto de la escritura, ahí, si bien hago actividades para sensibilizarlos, porque es más, los cursos de escritura empiezo con una actividad como para que se pongan, ¿viste? Ellos se involucren, a veces puedo llegar a tener problemas con esto del enganche. Pero tiene que ver más con las temáticas. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo gestionas? Me refiero, ¿tienes ahí un participante difícil que está ahí por obligación o está ahí, vete a saber por qué, pero que no lo considera importante el tema de la escritura en un taller de escritura? ¿Cómo haces para demostrarle o para intentar convencerle? ¿Qué técnica utilizas? Bueno. Espera que ahí tengo varias preguntas en el medio, juntas me parece. O yo las Sí, trabajaría. es verdad, perdona. No. A ver, si nosotros vamos a la teoría de formación de formadores, a la teoría de diseño, es primero, si yo soy por anticipado que la gente no le interesa, buenísimo, porque puedo pensar estrategias previas a cómo engancharlos, ¿no? O ver por qué es que no les interesa, o por qué no se enganchan, o por qué no lo valoran. Yo normalmente, por ejemplo, los cursos de escritura, uno de mis objetivos tiene que ver con esto de valorar la importancia de escribir textos claros que produzcan efectos positivos. Y yo siempre cuando digo este objetivo lo explico. Porque bueno, de textos claros todos como que somos conscientes que se tiene que entender, ¿no? Ahora pasa que la gente escribe y el otro no entiende, y cuando te dice no entiende, vos decís, pero ¿por qué no se entiende? Si yo lo entiendo perfecto, ¿no? Entonces digo, con esto de la claridad es darse cuenta que lo que para uno es claro, capaz para el otro es no, tratar de ver el texto desde otro lugar. Y después esto de que produzcan efectos positivos, yo lo pienso se los explico desde lo negativo, ¿no? Imagínate un texto que los mails, ¿no? Que los lees y te enojas. Eso es un efecto negativo. Y capaz el que lo escribió no tuvo ni la mínima intención de que te enojaras, pero lo generó eso, generó el enojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que el texto te genere eso? Entonces, la primera actividad que hago en el curso tiene que ver con, yo les digo que ellos se pongan en lugar de lectores y que piensen quejas como lectores. Cuando leen cualquier tipo de texto, puede ser un artículo del diario, un mail, lo que sea, cualquier tipo de texto, ¿qué cosas te molestan? Y ahí te cuento que sale lo típico y que después se ve en los cursos de escritura, yo qué sé, obviamente primero te sale la ortografía, no sé, la puntuación, ¿no? Pero te sale la falta de orden de ideas, te falta el que no sabes para qué, el que copia medio mundo, ¿no? Te salen los típicos errores y que después cuando los ves, yo digo, bueno, algunos de estos errores los hacemos todos. Van a ver que cuando los revemos, estos errores, fíjense quién, no tienen que decirlo, pero alguien los hace. Entonces, por ejemplo, hay una típica que sale que es el que escribe todo en mayúsculas. Sí. Siempre se quejan de eso. Como gritando, porque es ¿no? agresivo, claro, el que es agresivo. Pero el falta de cordialidad, ¿no? Y en realidad lo bueno es que esa actividad yo la hago para ablandarlos, para sensibilizarlos. O sea, eso que vos haces que te parece que a nadie le impacta, a alguien le molesta.
no sé, o siempre se quejan de errores de ortografía. Y yo digo, bueno, genial, la falta de tilde es una falta de ortografía, ¿no? Si no le pones la tilde. Entonces ahí les digo, ¿saben que las mayúsculas llevan tilde? Y ahí muchos te dicen, no llevan. Por lo cual, no lo pones, es una falta de ortografía, que es lo que le molesta al otro. Entonces, eso a mí me da como cierto... Lo sensibilizo desde ahí. Ahora, vayamos a tu segunda pregunta. Puedo tener a alguien que haya hecho la sensibilización y igual no le interese en lo más mínimo. Puede pasar. Y habría que ver por qué no le interesa. Me ha pasado tener cursos de gente que te dice yo no escribo. Y yo decir, ¿por qué está acá? Acá hay un problemita previo a la capacitación que estuvo mal citado. Porque eso sucede bastante. O sea, habría que ver por dónde viene la hostilidad, digamos. No le interesa. Ahora, ¿por qué no le interesa? ¿Porque no lo ve que le debería interesar? ¿O porque sinceramente Sí, me ha pasado gente? No es para él. No, o gente que me ha dicho, este es el 4º curso de formación de formadores que estoy haciendo. ¿Viste cuando vos decías, me preguntabas si a las empresas les interesaba realmente o lo hacían por trámite? Bueno, eso pasa. Gente que capaz no lo hizo 4 veces este año, pero en 10 años lo hizo 4 veces. Y decís, perdieron los sistemas, cambiaron el sistema, ¿no? Y no tienen registrado de que la gente ya se capacitó en eso. Entonces, ahí vas a tener una audiencia hostil, pero por esos motivos. Ahora, supongamos que vos hiciste toda la tarea, la gente está bien citada, necesita el curso, lo tenés ahí y no le interesa, ¿no? Es decir, que no hubo nada previo y no le interesa. Yo intento sumarlo, explicarle, tratar de ganármelo, intento. No quiere, no le interesa. Bueno, ya viste, hice todo lo posible, ya está. También tiene que ver algo que, viste que siempre se dice, la gente aprende si tiene ganas de aprender. Si no quiere aprender, por más que nos hagas, no lo va a hacer. Nosotros lo que hacemos es tratar de facilitar, de que generarle el interés, generarle la curiosidad, ver para qué le sirve, facilitar, viste que se habla mucho de esto de facilitar el aprendizaje. Ahora, si el otro realmente no le interesa, no podés hacer mucho más que eso. Sí, está claro. Ahora igual estamos hablando como el que no le interesa. Este no me molesta, el que no le interesa decís, gente muy educada, no le interesa. Ojo, a veces no les interesa por cuestiones de, les tocó un mal día la capacitación, tienen que entregar un informe de la tarde y están pensando en otra cosa. Capaz eso mismo se lo dieras en otro contexto y estarían enganchados. Ya. Oye, o vos en la pregunta pensabas uno molesto, ya no solo que no le interese, sino que te moleste o te cuestione. Sí, bueno, estaba pensando en lo que tú consideras un participante difícil. Yo no sé si has tenido también de estos molestos. Vamos, yo no me he encontrado todavía uno que fuera agresivo, ¿no? Y que fuera... O sea, he encontrado a lo mejor algunos eso que pudieran ser o que consideraran que ya se lo supieran y que no deberían estar en esa formación, pero tanto como agresivo, yo no sé si tú en tu caso te has encontrado uno que fuera aposta a fastidiar y a romper la formación. No tanto. Eso me parece que yo lo que considero en general, ¿no? Después vamos a ejemplos puntuales. Que si vos realmente estás ahí, te preparaste, o sea, la gente percibe que vos fuiste ahí y estás preparado. Y estás preparado para ellos, ¿no? O sea, que el diseño está hecho para ellos y que los vas a ayudar a que ellos aprendan. Es muy raro que tengas cuestiones realmente de hostilidad. Lo que vos me decías, vos no te encontraste, y yo te creo que no te encontraste porque estás orientado a la gente, estás orientado, ven que te preparaste, estás para ellos, no van a estar hostiles. ¿Entendés? Porque no, y de última, si están hostiles, no va a ser con vos. Claro. Yo tengo muchos ejemplos de situaciones donde después cuando indagas te das cuenta que no tienen nada que ver con vos. Que esto es una de las cosas que en los train the trainers nosotros siempre damos, ¿no? Para que el otro... a veces vos estás ahí y te tiran, si querés la pregunta agresiva, capaz, que en general no son agresivos, capaz es el tono, capaz ves el malestar, y después cuando indagas te das cuenta que no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con cuestiones de contexto. Sí. O con cuestiones, me acuerdo una vez un curso de escritura, ¿no? Que cuando estaban haciendo la presentación, una secretaria, que por suerte fue la última que se presentó, era una persona que yo conocía hacía años, y ella cuando se presenta dice, con mal tono, ¿no? Dice, yo no escribo, a mí no me gusta escribir, y vine acá porque me mandaron. ¿Viste? Ok. Pero te digo, fue re así duro cuando lo dijo.
Y me llamó la atención, yo me acuerdo que ahí hice como un chiste, viste que a veces zafás con el humor en ese tipo de situaciones. Yo a ella la conocía, ¿no? Estábamos en una sala, atrás estaba el café, ya estaba cerca del café, le digo, bueno, quédate. Yo no le podía decir andate, viste, no, porque no estaba en mis manos, era la instructora, pero no era de capacitación. Entonces digo, bueno, quédate, nos tomas un cafecito, todo así, como que. Y después ella en el break me vino a hablar. Y me vino en realidad a pedir disculpas, porque ella no tenía nada conmigo. Ella, evidentemente, escribir no le gustaba, eso quedó muy claro. Pero el enojo era con el jefe que le había mandado. Esto es muy común en las capacitaciones. Cuando tenés a alguien que capaz es hostil, yo ahí te diría indagar. Pero la mayor parte de las veces no tienen nada que ver con vos. Son cuestiones, o me acuerdo hace muchos años en un tren de trainers que estaba dando un compañero mío, y había un hombre que era muy hostil. Esto era año 2001. 2001 en Argentina fue terrible. Fue el año previo a la crisis, ¿viste? Nuestra. Y echaban a mucha gente. Con el corralito, ¿no? Claro, fue el año del corralito, pero esto fue antes del corralito. Pero los meses anteriores fueron terribles, ¿no? En las compañías se despedía mucha gente. Y nosotros estábamos dando la capacitación, esta persona era muy hostil. Y en un momento, cuando estábamos dando análisis de audiencia, esta persona le pregunta a mi compañero y dice, ¿y ustedes qué análisis de audiencia hicieron para estar dándonos el curso ahora a nosotros cuando están echando a 5 de nuestros colaboradores? Bueno, ahí lo bueno fue que nos enteramos qué le pasaba. Ya. ¿Okay? Sí. Nos enteramos que, en realidad, te cuento, capacitación se había enterado el día anterior, a las 5 de la tarde, de que echaban a 5 colaboradores de los participantes. Como ya estaba todo armado, lo hicieron igual el curso. El error es que no nos avisaron a nosotros, o sea, nosotros fuimos a dar el curso ahí sin saber que estaba sucediendo esto. Pero, en general, ya te digo, cuando la hostilidad viene así tan fuerte, no tiene nada que ver con el tema, con uno. Son cuestiones de contexto que a la gente la tienen muy tomada y que las tienen como que decir por algún lado. Pero yo te digo, en un curso de presentaciones o formación de formador, ¿qué hostilidad van a tener? ¿Entendés? Como que no... Es raro. Y me ha pasado, a veces la gente, viste, le tiene miedo a cuando tenés en la audiencia a alguien que sabe más o sabe mucho. Yo tengo experiencias buenísimas con gente que sabe mucho en los cursos. Si vos lo sabés, identificás, sabés quiénes son, los tenés en cuenta, los valorás, los haces que aporten, es gente que te juega a favor del curso, nunca en contra. Sí. Fíjate que yo eso lo comentaba yo creo también en la entrevista con Carles Caño, que para mí es una bendición tener a alguien que sepa más que yo. Al principio no lo veía así. Cuando empecé a hacer formaciones decía, bueno, espero que todos tengan un nivel adecuado, ¿no? Para que puedan aprender, ¿no? Les parezca interesante el contenido. Y realmente luego cuando coincidió, ¿no? En varias formaciones que venía gente que tenía mucha experiencia, la verdad que era un placer. Era un placer, primero porque te relajaba a ti de tener que ser la única persona que ofrecía ahí el contenido. Y lo que tú decías, si consigues además que te apoyen, ¿no? Y hay buena predisposición, son el mejor refuerzo, el mejor refuerzo que vas a tener, porque es un propio compañero contando su experiencia, contando o dando fe de lo que estás contando es cierto, mostrando ejemplos. Y vamos, yo la verdad que me alegro un montón ahora cuando hay gente que lleva muchos más años en la compañía que yo o que tiene mucha más experiencia, porque ya te digo que para mí es, vamos, una bendición y sobre todo los que más se benefician es el resto del grupo, ¿sabes? De tener a estas personas con experiencia ahí. Para mí, siempre en las capacitaciones, más allá de la investigación previa que hagas de quién es la audiencia, el análisis de audiencia previo, está muy bueno completarlo cuando comienza la capacitación. Entonces, yo según las capacitaciones son las preguntas que les hago. Y en estas preguntas tiene que ver con identificar qué saben que no saben del tema o qué experiencia tienen. Porque si vos ya largás la capacitación sabiendo quién te desde el otro lado, la experiencia que tienen, ya sabés sabés incluso hasta cómo dirigir, cómo hablar, cómo decir las cosas y cómo dirigirte a ellos y cómo sumarlos a ellos durante la actividad. A veces hay errores si no los tenés identificados, entonces tenés el que sabe mucho y vos no lo sabías y le estás hablando como si no supieras nada. Ahí es donde esta persona se siente como que no tiene sentido estar ahí, pero... Sí.
No, pero yo también es algo que recomiendo también totalmente, que es esto que los ingleses le llaman el gap análisis, ¿no? El análisis de el gap viene a ser lo que es el salto, ¿no? El salto que se supone que van a tener que dar los participantes, ¿no? De la zona donde no saben a la que saben. Y entonces, para tú averiguar cuál es ese salto, el tamaño o la distancia, ¿no? A la que van a tener que saltar, tienes que contar con esa experiencia. Y una de las cosas que empecé a hacer, que me recomendó alguien en el chat de Telegram, es una plantilla que se llama KWL. La K es de Know, o sea, cosas que sé. La W es de Wonder, cosas que me gustaría aprender. Y la L es de cosas que he aprendido, ¿no? Learn. Entonces, al principio de los participantes les das estas hojitas en tamaño de la mitad de un folio, con esas 3 columnas, con KWL, y tienen que rellenar las primeras 2. O sea, rellenan, pues eso, 3 cosas que sé, 3 cosas que me gustaría aprender, y luego las ponemos en común, ¿no? Al principio. Entonces, es una forma de entender tú el nivel en el que están, porque según lo que hayan puesto de lo que saben y lo que les gustaría aprender, vas a ver un poco en qué nivel están. Y luego al final del curso volvemos a sacar esas hojas y el mismo participante rellena lo que ha aprendido y también se pone en común. Y yo creo que es una buena herramienta para darte a ti ese primer análisis inicial que tú comentabas. Es muy interesante esa herramienta, me gustó. Y la voy a aplicar. Oye, y para ir terminando, con esto que decías de la escritura, siempre me ha picado la curiosidad, pues, ver cómo es el proceso creativo. ¿Tú recomiendas alguna herramienta o algo especial? O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra forma de escribir y de comunicarnos? ¿Recomiendas hacer algo? ¿Tienes algún truco, alguna herramienta? Trucos, herramientas, no, recomiendo, hay libros buenísimos de Daniel Cassani. ¿Lo conoces a Daniel Cassani? Es un español. Uh-huh. Tiene libros excelentes sobre escritura. Hay uno que se llama La cocina de la escritura, que es muy bueno, aparte tiene ejemplos muy buenos, incluso algún ejercicio, y tiene otro, Afilar el lapicero. A esos me parecen libros excelentes como para investigar solo, estudiar solo. Después, yo lo que, por ejemplo, en las capacitaciones enseño es a usar la página de Real Academia. Digo usar porque tiene muchas cosas que la gente no conoce, y cuando vos querés mejorar o tenés dudas, está muy bueno saber cómo buscar, porque ahí es donde realmente aprendés. ¿Pero te refieres después a algo como buscar un sinónimo, un antónimo, cosas así, o más? No, la RAE no tiene sinónimos y antónimos. No, en realidad cuando vos entras tenés el diccionario y tenés el diccionario de dudas. Y el diccionario de dudas es para buscar dudas, por ejemplo, no sé. Están todas las reglas de acentuación, por ejemplo, las de puntuación. Si pones, no sé, coma, te viene toda la regla, los usos de la coma. O, por ejemplo, no sé, viste que la gente se dice de qué o se dice que. Bueno, de queísmo, te viene toda la teoría. O, por ejemplo, yo siempre digo, ¿cómo se dice? ¿En relación con relación a o en relación a? ¿Qué te parece, Juanta? Jugate. A ver. Hay dos que van bien y una que está mal, a ver si las pegás. ¿En relación con relación a o en relación a? Pues te voy a decir lo que yo uso. A mí lo que me sale natural es en relación a esto que hemos comentado. Está mal, ¿no? Justo la que está mal, mira. Hoy no puestes porque no estudia. Vale. No, siempre con antes o con después. Entonces, por ejemplo, si vos buscas en el diccionario de dudas, buscas la palabra relación, o sea, buscas como la palabra principal de esta frasecita que tenés dudas, te explica que en realidad cuáles son las dos válidas y cuál es la que está mal. O sea, es un diccionario para buscar dudas. Ya, se nota que no lo visito. No, es que la gente, sabés que en general no lo conoce. Ya. La gente decís, ¿conoce la página RAE? Sí. ¿Qué usan? El diccionario. Usan el diccionario común, el de dudas no. Y lo más interesante de la página es el de dudas. Y después hay otra parte que es la de preguntas frecuentes. Hay una partecita, una solapa que dice consultas lingüísticas, preguntas frecuentes. Y la RAE lanzó una aplicación, no sé si es aplicación, yo todavía no la probé, pero esto lo lanzó este año, hace unos meses, que se llama Enclave, que creo que tiene que ver con todo esto de cómo buscar las dudas. Ya me voy a meter y después te cuento. Después, si vos me decís, para formarte a nivel literario, ¿no?
a nivel escritura, pero literaria, o tenés que subir de nivel de escritura. Por ejemplo, yo tengo un alumno particular que él venía escribiendo, pero ahora ascendió y tiene que empezar a escribir informes que implican muy buena organización de ideas. Son informes que son sobre proyectos, ¿no? Donde él está vendiendo ideas, él es de un área de marketing. Y él, para subir ese escaloncito, digamos, del nivel que tenía de escritura con esto, que implica una escritura mucho más sofisticada, si querés, sofisticada por decir mejor manejo de la competencia lingüística, está tomando clases. A veces hay que tomar clases. Si tenés que dar como un salto, porque a veces uno decís, bueno, estoy en mi área de confort, pero lo que yo escribo en este lugar estoy bárbara. Ahora, si necesito pasar a otro tipo de texto que es mucho más complejo, o a veces necesito, no sé, esta cosa de la creatividad, ¿no? Recuerdo una vez que di para una compañía para chicos que eran todos periodistas de profesión, pero ellos lo que tenían que hacer, escribían las gacetillas era una empresa automotriz, ¿no? Las gacetillas de prensa, y ellos tomaron clases, y las clases en realidad, más que clases, era un taller, como si fuera un taller literario, pero aplicado a las gacetillas, porque ahí había como que trabajar otras cosas que tienen que ver más con... ¿Viste cuando yo te decía el objetivo del curso de escritura, que era valorar la importancia de escribir textos claros? Textos claros es lo que la gente en general siempre tiene en cuenta. Y la segunda parte es que produzcan un efecto positivo. Bueno, cuando vos ya querés empezar a trabajar con el efecto, ¿no? Con lo que vos querés lograr, ya no que el texto se entienda. Decís, bueno, genial, el texto ya se entiende, pero ahora yo lo que quiero lograr es que el otro le guste. Sí, incluso una acción, ¿no? Entiendo. O sea, en un texto comercial, pues que vaya a comprar tu producto o que elija tu servicio. Claro, que esto es lo de copywriting, ¿no? Que buscan eso. Pero a veces incluso podría ser que tenga imagínate un discurso político. No alcanza con que se entienda. Tenés otro plus. Eso se trabaja, lo aprendés mucho con práctica, obviamente. Es como cuando oratoria, ¿no? Cuanto más práctica tenés, mejor te va. Pero quizás depende de la persona, quizás haya que hacer algo más para elevar ese nivel. Los libros de Casani son geniales, para elevar ese nivel como autodidacta te sirven. Ahora, si necesitas otro escalón más, capaz viene bien algún tipo de taller o algo para trabajar la escritura desde otro lugar. Sí, pues es verdad que muchas veces parece que las cosas que aprendemos en el cole como que ya están aprendidas y no se nos ocurre que efectivamente hay gente como tú, por ejemplo, que pueden ayudar a dar ese salto cuando alguien lo necesita. Yo también, por compartir una herramienta que utilizo para la corrección de textos, se llama MyStylus, y no sé si la conoces. Sí. No la conozco. Me lo habías mencionado el otro día y sí. ¿Viste? Con esto de las perdí el... Pues precisamente para no hacer pifias como esta de en relación a esta herramienta te corrige el texto a nivel gramatical, bueno, que esté ortográficamente que está bien, y luego a nivel gramatical que las estructuras estén también correctas. Y hay una parte que es gratuita, que puedes subir una parte de texto y te la da ahí, y además luego te pone el enlace o sea, te explica la razón porque es así, y además te pone el enlace o te pone cómo deberías ponerlo. Y yo creo que es muy buena herramienta por lo menos para tomar conciencia en mi caso, de este tipo de meteduras de pata. Y también, sobre todo también los anglicismos, ¿no? Que muchas veces utilizas palabras en inglés y a veces dices, anda, pero si tenía esta en castellano, que mira qué bonita es y que también podemos incluir. Ustedes tienen también Fundeu. ¿Conocés la página de Fundeu? No. Fundeu está hecha para periodistas, está súper alineado a RAE, o sea, es confiable 100%, y lo que tiene son ciertas palabras que se están usando los medios en el momento, es como que te explican, te aclaran dudas. Es una página interesante. La pondré también en las notas del programa. Me hiciste acordar porque todo el tiempo recomiendan palabras en español para no usar las palabras en inglés. ¿Y tú, al dar formaciones a nivel internacional, notas mucha diferencia entre unos países y otros? Me refiero a diferencias culturales. No, mira, a mí me pasó algo extraño con España. Yo fui 4 veces a España a dar cursos, a Madrid, y las veces anteriores, que el curso no lo daba 100% yo daba solo unas partecitas,
Me pasaba que la gente, vos hacías una pregunta y no hablaban. Y el instructor que siempre daba los cursos me decía, no, vos acá en España no son como allá. Vos tenés que, si vos querés que alguien hable, decís, bueno, Juanta, ¿qué te parece tal y tal cosa? Pero primero tenés que mencionar quién, o sea, como que se la dedicas a alguien y ahí responde. Entonces, él daba el curso y cuando yo daba mi parte, me pasaba eso. Yo iba acostumbrada acá, que hacía la pregunta abierta, no hablaba nadie. Entonces, como que había que direccionar la pregunta. Este año que el curso lo di yo, desde el vamos, en la apertura, sabiendo eso, dije, mira, nosotros nos gusta que ustedes hablen, queremos que cuando hacemos preguntas nos responda cualquiera, puede hablar cualquiera. Como que abrí el juego desde el inicio y hablaron todo el tiempo. O sea, pero lo abrí, específicamente les pedí que hablaran en cualquier momento, que si hacíamos preguntas que intervinieran, que queríamos escucharlos, y lo hicieron libremente y no tuve diferencia con Argentina. Pero fue muy distinta esta experiencia a las anteriores. Las otras 3, me pasó esto que te digo, si no les decías expresamente no hablaban. Como que la sensación que daba es como que están más acostumbrados a escuchar, ¿no? A escuchar, tomar notas y no tanto interactuar. Pero abriendo el juego desde el inicio no tuve problemas esta vez, sí. Sí, yo creo que viene también en parte por el sistema universitario. Vamos, yo me acuerdo cuando estaba en clase del ECO, que es que, bueno, también porque la gente, claro, preguntaba una cosa y aquello, estabas en clase de álgebra y no tenías ni idea, ¿sabes? Entonces preguntaba y es que directamente la gente no sabía, pero luego incluso en clases donde podías participar más, en general, vamos, yo lo que he visto en España, la participación es más bien escasa, pero porque estamos muy acostumbrados a ese modelo de clase magistral. Y yo creo que es muy importante esto que comentas de especificar y dejar claro al principio cuáles son, digamos, las reglas del juego, ¿no? Y que si tú quieres que la gente participe, pues que la gente debe saber que tú quieres que la gente participe. Y yo también muchas veces empiezo diciendo esta formación es como un laboratorio, aquí es el momento donde tenéis y donde podéis experimentar, este es el momento donde podéis hacer esas preguntas que vosotros creéis que son preguntas tontas, aunque nunca hay preguntas tontas, y es el momento para que falléis, la caguéis y podáis hacer pruebas y sobre todo preguntar sin miedo. Ya cuando salgáis a la calle delante de un cliente eso no lo vais a poder hacer, así que aprovechar ahora porque es el momento. Y es verdad que cambia cuando tú estableces ese entorno no seguro donde la gente ve que puede preguntar y que de hecho es digamos también la forma en la que tú quieres que se interactúe. Yo también he notado en general que sí que la gente participa, vamos, pero sí que es verdad que bueno, culturalmente en España si vas así en frío, incluso en una presentación puede que a lo mejor haya luego muy pocas preguntas porque no estamos muy acostumbrados a discutir y a preguntar en público. Sí, después lo otro que hice que me parece que fue importante, más allá de abrir el juego, hice la apertura y ya pasaron a hacer la primera práctica. Claro. A los 15 minutos, porque en realidad lo que hice fue que la presentación de ellos, viste, cuando la gente se presenta, bueno, había ciertas preguntas, yo ahí les hago a propósito en los cursos de oratoria, que ellos cuenten, por ejemplo, que identifiquen qué oradores les gustan y por qué, y qué oradores no les gustan y por qué. Digo, bueno, no importa que el orador sea alguien público, una figura que conozca a todo el mundo, pero sí lo que puede ser alguien que conozcan ustedes solos, pero lo que me interesa es que identifiquen lo que les gusta y lo que no les gusta. Esto para complementar la típica presentación personal. Entonces, como ellos, después de que yo les dije que hablan y hagan todo esto, ¿no? de que participen, ya hubo una actividad de participación, ya es como que queda instalada la dinámica de que van a hablar y en todo momento y van a participar. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces sucede en los cursos que si yo voy, ponele, y hablo, yo siempre lo digo, si vos te pones a hablar y hablas 1 hora, por decir algo, después, por más que quieras abrir el juego a que la gente pregunte, la gente ya está como achanchada. Sí, viste que uno como audiencia, ya te ubicaste como audiencia de acá viene a escuchar. Entonces es muy difícil cambiar. Ahora, si vos, además de decir que participen, haces que participen inicialmente, ya está. Ya es como que rompiste el hielo y ya el clima es otro para todo el curso. Sí. Totalmente de acuerdo. Vamos, la gente enseguida nota de qué va el curso. O sea, nota si es un curso de escuchar, de sentarse y escuchar, o nota si es un curso de estar activo. Y efectivamente, si después de 1 hora se está hablando y lanzas una pregunta, lo más probable es que todavía tengan los cuerpos ahí presentes, pero vamos, las mentes estén en 1000 sitios distintos, vamos, menos ahí. Claro. Sí, sí.
Oye, y para terminar, quería preguntarte, como a todos los invitados, ¿tienes alguna historia o alguna anécdota que te guste especialmente o que te inspire que quisieras compartir? Tengo una que a mí me resulta graciosa, es súper chiquitito, pero la cuento en los cursos de formación de formadores, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con esto de entender a la gente, que a la gente le pasan cosas, ¿no? Viste que decías que cuando vos das una capacitación la gente tiene una vida, los participantes, y que estas cosas que uno se cree que son con uno, ¿no? A veces tiene que ver con cosas que les pasan a ellos, y que incluso viste que a veces uno se queja del que se va, el que viene, ¿no? Cuando vos decís qué audiencias difíciles se te ocurren, la gente te dice, no, el que entra sale. Y a mí me pasó hace muchos años, yo tuve que ir a un curso como participante a Estados Unidos. Yo trabajaba en Andersen, y en la época de Andersen para los consultores tenías un programa de 3 semanas en Sanchar, cerca de Chicago, en inglés. Mi nivel de inglés era peor de lo que es ahora, no sabes lo que era, pero cubría el nivel que se pedía para ir al curso, así que yo fui. Y era un curso de consultoría, 3 semanas en inglés. En mi aula no había nadie que hablara español, porque te mezclaban a propósito. Y me acuerdo que hubo 2 días que era finanzas en inglés. Yo soy de letras, ¿sabes lo que era para mí finanzas? Y esto de ¿para qué lo voy a usar?, ¿no? Esto que decimos, la motivación de la gente de ¿para qué voy a usar finanzas? El esfuerzo que implica para mí entender finanzas en inglés. Y me acuerdo que yo, eso creo que era la segunda semana, yo ya estaba súper estresada por el tema del inglés. Y que en un momento, esto era en un campus, me fui a dormir la siesta. Y yo le cuento a la gente, es lo mejor que pude haber hecho, haberme ido a dormir en la siesta. Yo creo que hasta los profesores internamente deben de haber agradecido que la Argentina se fue. La Argentina que no entendía una goma se fue. Y esto lo cuento porque de ponerse en el lugar del otro, de qué le pasa a la gente. ¿Viste? Decir, se fue. Es más, yo digo, ¿viste? Cuando te dicen el que se duerme. Digo, yo no entiendo cómo el que se duerme no se levanta y se va. ¿Por qué se queda en la sala el que se duerme? Sí, sí. Pero ¿entendés esta cosa de darle independencia a la gente? Independencia, si lo vas a tener ahí y no está, ¿para qué está? ¿Por qué lo tengo que obligar a que esté si el tipo no está? ¿Me entendés? Sí. Esto de... Sí, totalmente. ¿Por qué lo tengo que obligar a que esté ahí? Yo te digo, el que se duerme a mí me intriga muchísimo, porque digo, ¿por qué no se levanta? Va a tomar un cafecito, bueno, no hay ningún problema. Además, yo digo, en las salas, ¿viste? Cuando hay café adentro, en la sala, yo digo, veo que alguien se está por dormir, ponele, entonces yo misma voy a buscarme un café, no digo nada. Y cuando vas a buscarte un café, ya todo el mundo es como que dice, se puede, ¿no? Piensan internamente, se puede, entonces se levantan y van a buscar el café. Es esta cosa también de como de no exigirle al otro que haga lo que vos no haces, o entender al otro que hay cosas que a veces eso que te parece que está mal, capaz está bien. Porque no hubiera aprendido nada si me hubiera quedado. Y así dormí la siesta y se me fue el estrés. Pude seguir con las otras clases, ¿entendés? Sí, fue productivo. No, pero es verdad. Y es curioso que... Pero yo creo que son también conductas adoptadas del colegio. ¿Sabes? Que como que parece que el formador es la autoridad ahí y que los participantes son los niños que tienen que aguantar y que no pueden volver a casa hasta que no suene el timbre. Pero es verdad que ya como adultos, vamos, no tiene ningún sentido. Yo tampoco le veo ningún sentido a que alguien aguante algo que no le está aportando o que, por ejemplo, igual que en el cine, ¿no? Si te metes a ver una película y ves que es insoportable, ¿sabes? Mira, no hace falta verla entera para saber que eso va a ir a peor, ¿sabes? Si ya no te está gustando, ¿sabes? Te puedes levantar e irte perfectamente, que nadie te obliga a estar ahí por haber pagado la entrada. No, y además te digo que a veces a mí me parece peor ver las experiencias que uno tiene como participante, cuando tomás cursos, y ahí te avivas de muchas cosas que decís, ¿qué le estoy pidiendo a la gente que hagan así? Yo una vez me acuerdo en una capacitación que me tocó trabajo en grupo, ¿no? Y me tocó un grupo malísimo. Y yo ahí padecí lo que es tener que aguantarte una capacitación de un día entero con un grupo que vos no elegiste, y si te tocó un grupo malo, lo mal que la pasás. Pero dices un grupo de participantes, es decir, que tus propios compañeros que no estaban motivados... No, pero no es el grupo de participantes enteros. Era una actividad en grupo. ¿Viste? Cuando te hacen que trabajes, no sé, día 2, ponele. O día 3, no me acuerdo. Creo que eran más de 2. Y te toca un mal grupo, lo padeces. Y viste que muchas veces vos no elegís esos grupos. Viste que el instructor dice 1, 2, 1, 2. Y a mí eso me sirve para ver, bueno, genial. Cuando armás grupos, también ser sensible a que la pase bien la gente. Porque capaz estás interfiriendo el proceso de aprendizaje por una pauta que vos pusiste
sin conocer los códigos de la gente. Por eso me gusta mucho, viste, las metodologías, por ejemplo, el método Sole, esto que me gusta conceptualmente, es para los chicos, está pensado, que dice, bueno, vos podés estar en un grupo, pero te podés ir cuando quieras, y podés ir y volver. Esta cosa de, ¿por qué tiene que ser todo tan escolar, no? Viste que hay mucho de escolar, de que vos pones las pautas y la gente, ¿por qué no puede ser un poco más libre? ¿Por qué no puede ser que la gente misma elija? Porque capaz la gente misma sabe qué es lo que más le conviene para aprender. Creo que un reto es sí, salir de la escolaridad. Muy bien, bueno, pues con ese reto lo vamos a dejar aquí. No sé dónde te puede encontrar la gente que quiera contactar contigo, dónde te puede encontrar en las redes sociales o en internet. Mira, yo en las redes estoy bastante activa en LinkedIn. Ahí es fácil encontrarme. Y aparte tengo el perfil público, o sea, si supongamos que alguien no tiene LinkedIn, igual si me pone en la web sale, creo que al principio. Y ahí está todo, está mi mail, teléfono, todo. Vale, Fernanda. Pues bueno, Verónica, muchísimas gracias por todas estas buenas ideas y estos buenos consejos. Y la verdad que yo os recomiendo que sigáis a Verónica en LinkedIn porque siempre está haciendo aportaciones súper interesantes de herramientas y merece la pena seguirla. Así que nada, muchísimas gracias, Verónica. Bueno, muchísimas gracias a vos, Juanda, y bueno, seguimos en contacto, también aprendiendo del learning legendario. Muy bien, pues un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao, gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que los recursos que ha compartido Verónica te sean muy útiles para poder crear mejores experiencias de aprendizaje para tus alumnos y que también te sirvan para hacer mejores documentos escritos, ya sean presentaciones u ofertas a tus clientes o cualquier documentación que tengas que entregar a tus alumnos con estas herramientas que hemos compartido. Si quieres que contactemos, podemos hablar a través de las redes sociales o a través del grupo súper secreto de Telegram, donde cada vez somos más formadores compartiendo ideas, experiencias, aplicaciones, herramientas, de todo. La verdad que es una auténtica gozada. Desde aquí un saludo a todos los miembros de este fantástico grupo. Y para apuntarte a este grupo puedes hacerlo a través de learninglegendario.com/chat o visitando las notas de programa de este episodio, donde tienes el enlace. Y si todavía no lo has hecho, por favor, deja ahí una reseña positiva o un comentario o tu feedback en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, donde sea que quieras que escuches este podcast. Y nada más, como siempre, te deseo mucho éxito en tu próxima formación. Carpe diem. Carpe diem.